Democracia para Dummies. Política sin enredos, elecciones sin rollo y democracia explicada fácil. Porque si no entiendes el juego, otros lo juegan por ti. Amigos y amigas, sean bienvenidos a Democracia para Dummies. En esta ocasión nos encontramos con Víctor Manuel Rosas Leal, quien ha sido secretario general de Acuerdos, es secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral y además hoy en día es candidato a magistrado electoral de la Sala Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Víctor, bienvenido, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros. No, al contrario, Paco, el súper agradecido soy yo por esta oportunidad de poder platicar contigo y con tu auditorio y pues en una elección inédita en el que pues hay tantas confusiones, hay tantas restricciones que es un muy buen canal para poder dar a conocer más que nada justamente la elección y promover la participación, porque solamente con la participación de la gente es como podemos fortalecer nuestra democracia. Claro, claro que sí, de acuerdo. Mira, nosotros usualmente iniciamos todas las entrevistas con alguna dinámica para los candidatos. Entonces, en esta ocasión, para ti, te pedimos que si nos puedes ayudar escribiendo en una hoja una palabra con la que te describas. Y después nos la muestras y nos puedes contar un poco por qué te describes de tal manera. Ujú. No sé si se alcanza a ver ahí. Comprometido. Exacto. Muy bien. Cuéntanos, Víctor, ¿por qué te describes como una persona comprometida? Porque yo cuando me convenzo de estar haciendo algo bien, eh, me comprometo justamente con la idea, con las acciones, soy tenaz, tengo muchas experiencias en mi vida personal que lo demuestran, que cuando adquiero un compromiso yo no lo suelto. Si es con las personas, estoy tratando ahí detrás de ellas, a lo mejor no les puedo ayudar, pero por lo menos el apoyo, el escucharlas, este, sí, no, te podría dar, por ejemplo, eh, en el caso de mi familia, o sea, yo trabajaba en la Ciudad de México, en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Mi hija empezó a crecer, con la pandemia tuvimos la oportunidad de trabajar a distancia y cuando me comprometí a sacarla de su escuela en cuanto a calificaciones, en cuanto a apoyarla, pues decidí dejar Sala Superior y buscar la oportunidad en la Sala Regional Jalapa de venirme a vivir a Jalapa, justamente para apoyar a mi hija, a mi familia. Yo creo que es el ejemplo más claro de compromiso que uno puede tener, es con su familia, con su esposa, con su hija o sus hijos, y insisto, ahí detrás de ellos. O sea, si ahorita me hablaran de la escuela y me dijeran, oye, es que tu hija se siente mal o quiere platicar contigo, yo te diría, ¿sabes qué? Lo siento mucho, ahí nos vemos, yo corro porque hay prioridades en la vida y yo me comprometo con esas prioridades, me comprometo con mis valores, procuro ser congruente con lo que digo y con lo que hago principalmente. Sí, sobre todo creo que siempre hay compromisos que van más allá de lo personal, ¿no? Hay compromisos que sí, cuando son para la familia, cuando son para el bien de ese núcleo, creo que definitivamente no hay forma de que busquemos cómo eludirlos. Y digo para bien, ¿no? Porque pues son compromisos que a final de cuentas terminan siendo gratificantes para uno mismo como persona. Mira, es que yo veo el compromiso no como una obligación externa. Un compromiso es un valor, una acción que tú solo es que decir te comprometiste va a sonar a repetición, pero es una acción a la que tú solito por convicción te obligas, te constriñas a hacer. Yo te puedo decir que las primeras obligaciones para mí que debe tener cualquier persona son, uno, la familia; dos, con uno mismo; y tres, con todo lo demás, el trabajo, las relaciones, el negocio, lo que sea que nos dediquemos. ¿Por qué? Porque si estás bien contigo mismo, puedes estar bien con los demás. Si estás bien con tu familia, puedes estar bien en tu trabajo, puedes estar bien si tu familia está bien, también es el apoyo que tú requieres, ¿no? Tienes esa tranquilidad de que estás haciendo lo necesario y a veces hasta más de lo necesario, lo imposible, para que ellas estén bien y al mismo tiempo tú también estés bien.
esa estabilidad emocional, porque más que la material, porque lo material va y viene, pero esa estabilidad emocional y de valores que tú le puedes dejar a tu hija, a tu esposa y ser congruente, porque también ahora sí como dice el refrán, ¿no? El buen juez por su casa empieza. Yo creo que como tú dices es gratificante y no tiene valor, o sea, Ah. es algo impresionante. Sí, 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 me parece muy, muy valiosa esa reflexión que tú nos compartes. Y bueno, Víctor, yo creo que si quieres podemos pasar al siguiente punto de la entrevista, Claro. que en este caso te vamos a preguntar, ¿cuál es el mejor recuerdo de tu infancia? Y cuando ya ha pasado tantos años que, pues no sé, hay varios, pero me acuerdo mucho que yo siempre fui muy malo para los deportes cuando estaba yo en la primaria. Y curiosamente en la secundaria, pues uno crece, tiene más fuerza, no sé. Agarré otras habilidades y me acuerdo muchísimo, muchísimo, el mejor recuerdo de mi infancia es jugando fútbol en la secundaria. Y y lo recuerdo como si lo hubiera visto en la televisión corriendo por una lateral, mandar el pase largo y también mi amigo, mi compañero, cómo brincó y cabeció y metió el gol. Yo creo que yo creo que es de los mejores recuerdos que tengo. Digo, ya también está cuando me gradué de la primaria, cuando me gradué de la secundaria. También tengo recuerdos de la preparatoria muy simpáticos aquí con mis amigos, amigas, compañeros de la oficina. Luego ando contando anécdotas que se me vienen a la mente y fíjate, ahorita que me preguntas así directo, luego como que se nos nubla la mente, pues, pero sí, la verdad es que sí recuerdo eso porque me dio a mí en lo personal mucha satisfacción porque de verdad yo era muy malo en los deportes. Tan malo que cuando intenté en la prepa participar en el equipo, ingresar a las fuerzas básicas de los Pumas, porque yo estudié en la prepa 5 de la UNAM, no, pues no quedé. Entonces dije, pues ya, o sea, entonces yo creo que este es un muy buen recuerdo que tengo. Sí, creo que todos esos recuerdos de nuestra vida escolar también siempre los llevamos, los tenemos muy marcados. Y además eso que tú comentas que quizá en un principio no eras tan bueno, pero que en la secundaria lograste desarrollar esa habilidad, o sí, digamos la habilidad para jugar fútbol, creo que igual debe ser muy satisfactorio, ¿no? Personalmente. Sí, claro, y además también no lo va a negar, o sea, también el hecho de que tuviera maestros de educación física que me entrenaron, porque no nada más era el fútbol, también era el voleibol, y luego el básquet ahí sí de plano siempre fue una piedra, siempre fue una papa, entonces dije, no, esto no es lo mío. El voleibol y fútbol sí, pero pero también mucho tuvo que ver las influencias externas de mis maestros, no nada más de educación física, los maestros de esos de los que siempre te acuerdas, ¿no? Que te dicen, tú puedes, hazlo, te motivan y lo ves con su ejemplo, ¿no? Porque también yo me acuerdo que de chico yo me sentía muy presionado porque yo estaba becado. Entonces siempre era el que tienes que sacar 8 para o sea, mantener la beca hasta que la perdí en la secundaria. Y después me di cuenta que no pasaba nada. Pero pero sí, esta motivación que recibes de tus maestros, de tus propios padres. Yo tengo muy buenos recuerdos de mi mamá, de mi papá. Bueno, pues es impresionante. Pero insisto, este recuerdo se me vino a la mente justamente por el esfuerzo y el entrenamiento y que al final salió. A lo Sí. mejor pudo haber sido una sola vez y bueno, después seguí jugando, ¿no? Y también ya jugaba más o menos bien. Pero la primera vez siempre se recuerda, ¿no? Sí, sí, y eso que los maestros definitivamente siempre tienen mucho que ver en la formación. Y al final de cuentas, yo creo que los buenos maestros son los que, los que te van guiando, los que te van impulsando y que no te sueltan porque ven algo bueno en ti, ven que ahí puede haber algo interesante. Exactamente. Bien, pues bueno, ahora pasaremos un poco a hablar sobre la vida profesional. Entonces, por lo tanto, nos gustaría que nos contaras alguna de tus mejores anécdotas dentro del tribunal o en algún otro espacio laboral en el que hayas estado, lo mejor que te acuerdes de esa vida laboral. Mira, hijo, la verdad es que yo prácticamente toda mi carrera la he hecho en el Tribunal Electoral. Eh, ya perdí la cuenta, pero meses más, meses menos, ya son 30 años trabajando para el Tribunal Electoral. Anécdotas también tengo muchas.
Me acuerdo mucho, yo creo que ha sido de las mejores porque también fue de mucha satisfacción para mí y para mi familia. La primera cuando me dieron el reconocimiento de 25 años de labor. em, y no fue tanto por el reconocimiento en sí mismo, porque sí, el reconocimiento, el que te dan tu plaquita, que la debería haber puesto aquí, pero bueno, tampoco se trata de presumir. Pero al final, lo que más me llenó de satisfacción es que mi esposa, porque yo todavía trabajaba en México, eso fue en diciembre del 2022, un par de mesecitos antes de que pudiera yo ingresar aquí a la sala regional Jalapa, me mandó el video de cómo estaba mi hija, mi cuñada, mi sobrina, y de pronto ya sabes, ¿no? La ceremonia te van pasando y cuando la magistrada dice mi nombre, Víctor Manuel Rosas Leal, yo como veo como dice mi hija, yes, dije, no, eso es impresionante, o sea, combina muy bien lo laboral con con lo familiar. Y ese es mi mejor recuerdo que tengo por la satisfacción que le di a mi hija y la satisfacción que yo mismo me he dado, porque también trabajar 25 años en cualquier parte no es fácil, ¿no? También un muy buen recuerdo que tengo, si me permites muy rápido, Claro, y ya son varios parecidos, pero este también fue porque también me enseñó humildad por parte de quien debe de ser magistrado. Yo me acuerdo que me tocó proyectar un asunto, yo di mi propuesta, el magistrado con el que trabajaba me dijo, no, no, no me gusta, yo creo que debería ser de otra forma. Y dije, sí, no, está bien, ¿no? Pues, finalmente para eso me contraté, ¿no? Digo, para porque al final de cuentas, pues él es el magistrado, es el que decide y es el que tiene la visión. Pero al final, en la sesión privada que tuvieron hace muchos años, le pidieron que si podía cambiar el proyecto y curiosamente era la forma en que yo lo había proyectado originalmente. Y dije, pues bueno, entonces pues no soy tan malo en este ejercicio, no soy tan malo eh, en estas cuestiones, pero la enseñanza que me dejó el magistrado al que yo aprecio mucho es hay que ser humildes y hay que reconocer cuando no es que te equivoques porque el derecho no es de equivocaciones. Cuando al final de cuentas puede haber criterios más convincentes y dijo, no, tenías razón, hazlo así y sigue adelante. Entonces, ese es un muy buen recuerdo porque no nada más fue la satisfacción personal de que sí estaba preparado y tenía el criterio para resolver este asunto que no era tan fácil, pero además porque el magistrado me enseñó lo que es humildad y también es de esos maestros que te da la vida y que sigues y que admiras porque justamente es una experiencia de vida y es una enseñanza de vida que ellos te dan, claro. en lo profesional y en lo personal. Sí, yo creo que una lección muy importante y ahorita que hemos estado platicando con otras personas candidatas también mencionan mucho eso, ese tema de la humildad y sobre todo yo creo o yo lo veo como la humildad en el servicio público, porque pues muchas veces por tanta cuestión que te lleva a lo mejor a veces a decisiones o acciones que no son las más correctas, pero creo que la humildad y y los valores como que siempre te logran aterrizar y te permiten que tu función la desempeñes, pues la verdad que de una manera muy apegada a los principios que deben de regir, ¿no? Mira, tienes toda la razón del mundo. En esta función jurisdiccional o esta función judicial es bien difícil porque ¿cómo convences a las personas de que no, de que tú cuando vas a ejercerla, cuando vas a resolver un determinado caso, lo tienes que hacer imparcial? Entonces, como le puedes dar la razón, como no le puedes dar la razón. Lo que sí es que tienes que ser humilde, tienes que ser abierto. Yo soy un convencido de eso. Tienes que abrirle las puertas a las personas para escucharlas. Podemos estar de acuerdo en muchas cosas de la reforma, de la elección, sí, estamos mucho de acuerdo, pero también tenemos que reconocer que dentro del propio Poder Judicial
había vicios y hay vicios que generaron al final de cuentas pues, que estemos en esta situación, ¿no? Y uno de los principales es yo creo que esa falta de contacto con las personas, esa falta, lo estaba platicando el otro día con un muy buen amigo y me decía, no, pero es que se volvió una élite cerrada, que ellos eran los únicos que podían defender los derechos y yo pedía una audiencia y no me la daban, o era por videoconferencia, eh, y tenían que ser todos juntos, no sé, tantas cosas, ¿no? Y yo creo que es una cuestión que hay que ser humilde, porque también yo soy un convencido de ello. Podrás tener toda la experiencia del mundo, podrás tener todos los conocimientos, todos los doctorados o todas las maestrías, pero al final de cuentas, ¿qué se necesita para ser un buen juez? Necesitas ser una buena persona. Imagínate a alguien que no es buena persona que va a resolver sobre derechos de la infancia o sobre violencia sobre las mujeres, una persona que es misógina, una persona que es machista, resolviendo sobre derechos de las mujeres o sobre derechos de la diversidad sexual. Entonces, tienes que ser empático con las personas, tienes que ser, la ley para mí y el derecho es un instrumento, no es una finalidad en sí misma, y es un instrumento para mejorar la vida de las personas. Si tú no aplicas y no interpretas las leyes para mejorar la vida de las personas, de tu comunidad, de la sociedad, entonces, mejor dedícate a otra cosa, ¿no? O estás velando por otros intereses, pero para mí sí necesitas ser buena persona para poder ser un buen juez. Sí, y qué bueno que mencionas la empatía, porque creo que ese sí es igual tan fundamental para decidir sobre asuntos, para decidir muchas cosas. Entonces, pues sí, me da gusto que también Mira, menciones este punto. te voy a comentar algo que yo lo he comentado en otros foros académicos, porque aparte tengo la fortuna de dar algunas clases, no seguido, pero bueno, cuando las doy me explain. Yo creo, en lo personal, que una persona juzgadora debe ponerse, como tú dices, ser empática y ponerse en el zapato de los otros. Para mí, de verdad, esta visión de la justicia ciega ya no funciona. Sí es cierto que cuando tú representas a la justicia ciega es porque vas a tratar igual a todo mundo y vas a resolver de manera justa, pero al final, en la actualidad, para resolver de manera justa es que debes de observar qué tipo de valores y qué tipo de derechos y con qué tipo de personas están involucradas en los asuntos. No es lo mismo cuando tienes a un grupo vulnerable o no sé, una comunidad indígena defendiendo sus derechos frente a una autoridad y que además, o de una mujer que además es indígena, es madre soltera, es trabajadora, y que de pronto viene y dice, no, pues es que a mí me están haciendo violencia política porque salí electa regidora y no me dejan tomar el cargo, no me pagan, me obligan a tener horarios excesivos. Entonces, sí tienes que, por lo menos, hacerle a la justicia, mira, levanta un poquito aquí tu velo, tu venda y pues observa y ahí de que te vienen justamente las famosas perspectivas de género, las perspectivas interculturales para resolver los casos, las perspectivas de derechos humanos, porque insisto, no puede, ya esa visión de que el juez es un ermitaño que debe de vivir en lo más alto de la montaña, no, si estás resolviendo problemas, sobre todo en materia electoral, ¿no? Si estás resolviendo problemas de la comunidad, conoce a la comunidad, si vas a resolver sobre un asunto que va a afectar a cierta parte de la sociedad, pues conoce a esa parte de la sociedad a la que vas a afectar o a la que estás afecta o que se está viendo afectada con el acto de autoridad para determinar si efectivamente el acto de autoridad es justo porque les va a generar un mayor beneficio o en su caso es un acto arbitrario porque les está afectando no nada más en sus derechos, puede ser en su economía, en su persona, etcétera, etcétera. Claro, sí, 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 muy importante todo esto que nos estás platicando. Y además interesante esa como analogía de quitarle un poquito la venda a la justicia, pues porque realmente es necesario, no porque vas a dejar de ser imparcial, sino las exigencias de hoy en día, así es necesario ver la justicia, ¿no? Sí, claro, el que te levantes tantito la vela o te la quites no implica que vas a resolver a favor de los intereses económicos o los intereses políticos. No, implica que para resolver bien necesito saber cuáles son esos intereses que están en juego frente a otros intereses y al final tomar la mejor decisión posible, porque como te decía, al final de cuentas, para mí el derecho no es quién
es un derecho de argumentación y es un derecho de, de interpretación y es una materia de interpretación, es una ciencia de argumentación. Claro, ahora Entonces tienes que Víctor, argumentar bien. Ujú. sí, no, sí, de acuerdo. Víctor, cuéntanos, ¿por qué quieres ser magistrado electoral de la Sala Regional Jalapa? Pues fíjate que es algo de lo que pues, estamos platicando hacer. Yo siempre he sido un amplio defensor de justamente los derechos de las personas. Eh, una autoridad está para garantizar y hacer efectivo el derecho de las personas. Entonces, el centro de toda actividad, y sobre todo la judicial, debe ser las personas, porque justamente estás jugando, no es no jugando, es un decir, pues es, más bien están en juego sus intereses, sus derechos, sus aspiraciones. Por ejemplo, en la materia electoral, cuando te vienen impugnando una elección, es en realidad le están diciendo es que la visión que tengo es que hubo un fraude electoral porque pasaron esto, esto y esto. Pero al final de cuentas eso lo tienes que valorar también con los valores expresados en la elección. Porque al final de cuentas, cuando tú verificas, cuando tú analizas, lo cierto es que ya estás protegiendo el sistema democrático, ya hay una manifestación mayoritaria a favor de determinada candidatura o de determinada opción. Entonces, si bien es cierto que estas impugnantes o estas otras candidaturas o estas otras opciones que vienen impugnando o controvirtiendo la elección porque dicen que pudo haber ciertas irregularidades, pudo haber fraude, compra de votos. Bueno, primero había que ver si efectivamente se dieron esas irregularidades y después qué tanto afectaron a esa mayoría. Entonces, ¿por qué quiero ser magistrado? Porque creo firmemente en que el Poder Judicial, la justicia electoral y la Sala Regional de Jalapa necesitan renovarse, necesitan acogerse a los nuevos valores que estábamos platicando, de mayor transparencia, de mayor rendición de cuentas, de transparentar qué es lo que se hace dentro de la sala regional. Sí, sí, Y sí, sobre todo el compromiso de querer hacer justicia, de esta visión de justicia y de querer mejorar a las personas. Yo lo vuelvo a comentar, no lo digo nada más aquí, lo he dicho en otras partes. Yo veo que se organizan foros donde van magistraturas, van políticos, van, por ejemplo, de las mujeres y todos somos bien feministas y sí, vamos a impulsar a las mujeres, por decir algo, ¿no? A impulsar a las mujeres o a las personas indígenas o a los grupos vulnerables a que obtengan los cargos de elección popular y vamos a protegerlos de que en las elecciones no sufran violencia política y se toman la foto y todo el mundo ahí bien contentos en esos eventos. Y lees la sentencia y dices, y bueno, ¿y entonces dónde quedó el compromiso? No, no, yo quiero justamente, yo pretendo, estoy postulando para hacer congruente la justicia con las resoluciones, para hacer congruente lo que se dice que debe de ser un tribunal, una sala regional del tribunal electoral, con lo que se está resolviendo. No podemos ser incongruentes, no podemos contradecirnos. En foros académicos decir una cosa y después cuando resolvemos pues, hacer otra completamente distinta. Entonces creo que hay mucho por ver. Y retomaría el tema, o sea, volvemos a lo mismo. Para mí un buen juez empieza por su casa y y debe estar buena gente. Por eso la importancia de dar a conocer las propuestas y sobre todo a las personas que están detrás de una candidatura. Porque hay mucha desinformación, que si ya está dando la elección, que si ya hay esto, que si está comprometida. No, digo, al final de cuentas yo soy un claro ejemplo, yo metí mis papeles, leí bien la convocatoria y salí insaculado por el Poder Judicial y por el Poder Legislativo. Entonces, y como Dios me da a entender, porque así estamos con mi familia y con un grupo de amigos, ahí la llevamos en la Cámara. Entonces, por eso yo quiero ser, porque yo de verdad quiero ayudar a la gente. Tengo este ánimo de justicia y quiero, pues mejorar, quiero renovar esa justicia para beneficio del país. Y a mí lo que me impulsa es, insisto, si mi familia está bien y yo veo que con mi trabajo genero este cambio y mi familia, mi hija, mi esposa, yo mismo,
y toda la sociedad vamos a vivir en una comunidad mejor, en un sistema democrático mejor, mucho más fortalecido, creo que entonces es un granito de arena por el que podemos contribuir. Sí, me agradó mucho lo que señalaste sobre la congruencia, porque eso también se me hace fundamental. Y bueno, Víctor, quisiéramos que ahora, relacionado con todo esto que nos estás platicando, nos cuentes sobre alguna propuesta que tú traigas y además, ¿qué estados son de dónde son las personas o de qué estados son las personas que van a votar por ti? Porque entiendo que no todo el país votará, sino solo una región en específico. Para el caso de la sala regional, eh, es la tercera circunscripción plurinominal. Entonces, la gente que votará para las magistraturas de la sala regional son las que tengan su credencial de elector con domicilio en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. O sea, es todo el suroeste del país, es el ámbito territorial tanto de la competencia de la sala regional como en este caso, del ámbito territorial en el que se va a realizar la elección de las magistraturas de la sala regional. Ahora, en cuanto a las propuestas que yo tengo, es evidentemente ser congruente, eh, emitir sentencias eh, de fácil lectura, no que implique que se telegrafíen, sino que estén bien estructuradas con palabras entendibles, porque también parece ser que si a los médicos se les critica luego el tipo de letra y no se les entiende las medicinas que nos están recetando, aquí en este caso a los jueces lo que se les critica es el utilizar latinazgos, términos, redacciones rebuscadas, que parece ser con la intención de que no se entienda. Y es más, justamente ahorita me estoy acordando de una anécdota que tengo y también aprendí de lo que no se debe de hacer. Hace muchos años, yo era secretario general aquí en la sala Jalapa. Y un día me avisaron de la entrada que venía una persona porque quería agradecerle a una magistratura que había obtenido una sentencia favorable. Entonces, ya lo recibí, eh, me acordé de este asunto y resulta que no se le dio la razón. Se declaró improcedente no me acuerdo si fue por extemporaneidad o por falta de interés o alguna cuestión, eso ahorita es lo de menos. Pero la persona, que de verdad era una persona eh, agradecida, venía, es que yo quiero platicar con la magistratura, con la persona magistrada, porque es que está haciendo justicia y de verdad, con toda la pena del mundo, le tuve que decir, oye, pero es que el problema es que no te dieron la razón. El problema es, pero mire cómo está la redacción y pues era una redacción que no se entendía nada. Digo, con debido respeto, ¿no? Una redacción que efectivamente dio a entender otra cosa a la que realmente se estaba resolviendo. Eso es justamente lo que hay que evitar y es justamente lo que hay que promover, que tus sentencias se entiendan, o sea, no estás presumiendo el grado académico o la experiencia que tienes, lo que tienes que hacer entender es por qué te estás tomando una decisión, por qué le estás dando la razón a una persona o por qué le estás diciendo, no, no tienes la razón, o porque no me lo probaste, o porque tu argumento no es lo suficientemente fuerte para atacar el acto que estás reclamando. Eso es lo que hay que hacerle entender. Y también, incluso, esta es una de las propuestas que tengo, son las puertas abiertas. O sea, si una persona quiere platicar con la magistratura, no implica que te vas a vender, no implica que ya le vas a dar la razón, pero escúchalos. A veces hay muchos elementos que no están en el expediente ni en la demanda. Hay muchos elementos y a veces en las audiencias por Zoom o en hojas o en escritos de alegatos no reflejan el interés y el verdadero sentir de las personas cuando te vienen y cuentan el por qué están impugnando, por qué están defendiendo sus derechos, qué hay detrás, cuál es el contexto de determinados asuntos y por qué ellos están acudiendo a la justicia
a lo mejor como último recurso para poder obtener eh, la defensa de sus derechos y poder lograr con esa defensa de los derechos, insisto, o sea, el derecho es para eso, para lograr el beneficio de las personas. También para mí otra propuesta que traería y quiero impulsar es justamente la utilización de los recursos electrónicos. El Tribunal Electoral es punta de lanza en el juicio en línea, en las notificaciones por correo electrónico, pero todavía nos falta. Entonces, hay que promoverlo, hay que hacer. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, tú has visto, ahorita te acabo de comentar cómo está la circunscripción. Si tú ves, Jalapa está como por aquí arriba y es todo esto de acá. Y luego, por ejemplo, tenemos zonas como Oaxaca, como Chiapas, el propio Veracruz, incluso el propio Yucatán, que tienen comunidades indígenas con limitaciones, pero ya prácticamente todos tienen internet. Entonces, tan fácil como mandar un correo electrónico, pero con otras especificaciones, ¿no? Entonces, promover este tipo de asuntos, ya no es necesario que una persona se tenga que trasladar, por decir algo, de Chetumal hasta Jalapa, o por ejemplo, en alguna ocasión, en algún curso en Oaxaca, nos comentaron que es más fácil ir a la Ciudad de México que a presentar la demanda en sala superior que venirme a Jalapa, porque pues, son el doble de tiempo. Entonces hay que no solo implementar esas medidas y esos mecanismos que ayuden al acceso igualitario a la justicia, sino además hay que promoverlos, hay que facilitarlos, hay que hacerlos efectivos porque también haces efectivo el ejercicio de las personas. También otra propuesta que yo tengo es que en caso de verme favorecido con el voto, impulsar que haya oficinas de la Defensoría Pública del Tribunal Electoral o defensorías públicas del Poder Judicial de la Federación en las instalaciones de la sala regional. ¿Por qué? Porque están todas concentradas en la Ciudad de México. Y entonces, y luego, entonces yo necesito que me defiendan aquí y vienen a la sala y pues no, es que no está aquí el defensor, entonces te doy los datos y los tienes que contactar. No, no, no. Hay que facilitarle a las personas la defensa de sus derechos y facilitarle justamente ese acceso a la justicia, tal cual es no me gusta utilizar la palabra, pero es el espíritu de la Constitución. Sí, sí, desde luego. Bueno, te agradecemos mucho que nos hayas compartido esas propuestas muy valiosas. Y bueno, para ir cerrando, nos gustaría que nos compartieras algún consejo que le quieras dar a la juventud sobre la vida profesional o sobre la vida en general. En general, yo volvería a insistir en esto. De verdad, sean buenas personas. El ser buenas personas no implica, vean por sí mismos, cuídense, estén bien, sean buenas personas con ustedes mismos, porque solamente así podremos convivir y podrán ser buenas personas por los demás. Yo fui joven, ya ahorita ya soy, ¿cómo le llaman? Chiquirruco. Este, pero al final de cuentas, hay que pensar que en la vida todo es un equilibrio. No todo es trabajo, no todo es diversión, no todo es responsabilidad y bueno, responsabilidad sí, pues, pero y también hay que tener ese equilibrio en la vida. No descuidemos lo importante por lo urgente o por lo que no es tan importante. Siempre va a haber alguien que dependa de nosotros, siempre va a haber alguien que queramos, siempre va a haber alguien al que amamos y cuidémonos nosotros, cuidemos a esas personas. No traten de cambiar el mundo, porque nadie está destinado a cambiar el mundo. Estamos destinados a cambiar nuestro mundo. Y si a partir de eso, y con nuestro ejemplo, logramos que otras personas cambien su mundo para mejorar, evidentemente ya habremos dejado huella en este mundo. Ese sería mi mensaje y mi consejo. Sí, te agradecemos en verdad. Y bueno, algo más que desees agregar, no sé, estos minutos que nos quedan son libres para que nos cuentes o no agregues lo que desees. Pues mira, retomar y reforzar esto último de que de verdad vivimos en sociedad, no vivimos aislados. A veces la gente piensa que defender sus derechos es hacer lo que uno quiera y no, los límites de nuestros derechos llegan justamente donde empiezan los derechos de los demás. Tenemos que ver la forma de mejorar nuestro sistema de justicia porque ese sistema de justicia
es justamente el elemento que nos permite vivir en sociedad, que nos permite vivir de manera armónica. No nos gustará muchas veces las decisiones de los tribunales justamente cuando no nos den la razón, pero por lo menos que estemos convencidos, y aunque mentemos madres, pero que estemos convencidos de por qué no nos dieron la razón. Y al final de cuentas siempre habrá más instancias hasta que lleguemos a la instancia máxima, que en su caso podrá ser la Suprema Corte o un tribunal federal, pero siempre habrá esa cuestión. Y la otra es que de verdad que la gente ejerza sus derechos, de verdad. Es bien importante que la gente no sea apática en esta elección, insisto, no se dejen llevar por desinformaciones, no se dejen llevar porque es complicado. Al contrario, esta es una elección inédita, es una gran oportunidad, insisto, podemos estar o no de acuerdo en muchas cosas, pero lo cierto es que democráticamente hablando, es la primera vez que las personas podemos decidir cómo integrar el Poder Judicial al ejército. Y así como hay gente que pretende mantenerse en el cargo porque ya es juez y optó por participar en la elección, como hay gente que se está postulando sin ser juez o fuera del ámbito jurisdiccional, que son muy valiosas, muy valiosas, que tienen la experiencia, que tienen las ganas, que tienen el ánimo y los conocimientos, como también en ambos casos también va a haber personas que hay que analizar muy bien porque no son precisamente buenas personas y hasta podrían tacharse de. Fíjense muy bien, dale, yo también daría este consejo, dale mucho seguimiento a lo que hagan las personas en campaña, porque ahí te vas a dar cuenta si van a ser congruentes con lo que hacen. Si ves candidaturas que de entrada ya están violando los lineamientos porque están emitiendo propaganda en plástico o porque se están inventando foros o que disque académicos y al final de cuentas están promocionando su candidatura, que está bien, que es válido que vayas a un foro académico, lo que no puedes hacer es romper el equilibrio y no puedes decir que vota por mí, por decirlo. Entonces, este tipo de entrevistas para la libertad de información justamente nos da esa flexibilidad porque es una entrevista. Claro, Entonces, y como tú bien lo dijiste, ahí se cumple porque tú también vas a buscar a otros, a otras candidaturas. así es. Entonces, yo con qué concluiría es que de verdad participen, no se desaminen, no se desinformen, acudan a la página del INE donde están las candidaturas, analícenlas, síganlas, no se dejen llevar por bailes, no se dejen llevar por canciones, todo el mundo lo hacemos, pero al final de cuentas piensen que son las personas que en algún momento decidirán parte de nuestra vida y parte de nuestros derechos. Aunque veamos que lo electoral está muy lejos, recordemos que los malos servicios, la corrupción y la inseguridad y otros males del servicio público empieza por una mala elección de gobernantes. Entonces participemos en una elección que es lo que nos da pero una participación informal. Claro. Sería todo lo que yo podía decirte. Y de verdad te agradecer nuevamente la oportunidad y felicitarte, insisto, por esta iniciativa. No, pues muchísimas gracias, Víctor, por este tiempo que te tomaste para platicar con nosotros. Y, igualmente le hacemos la invitación a la gente que salgan a participar, vayan a votar el 1 de junio, infórmense. Y pues bueno, eso es todo de nuestra parte. Síganos en nuestras redes sociales en Democracia para Dummies. Muchas gracias.